Bueno, bienvenidos a esta nueva explicación. El día de hoy vamos a tocar un poquito sobre el tema del calor latente, del contenido, pues, termodinámica. Cabe recordar que lo que vamos a explicar acá es algo muy básico, ya que no vamos a hacer mucha profundización en el tema. Listo, entonces vamos a conocer unas definiciones. Vamos a conocer las fases de la materia y sus estados. Entonces, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los estados de la materia y las fases. Entonces, aquí como una primera idea, voy a señalar con rojo los estados. Los estados de la materia. Entonces, aquí conocemos el famosísimo estado sólido, el líquido y el gaseoso o el estado que está en gas. Y voy a colocar en azul lo que serían las fases. Esto, fases. Entonces las fases, vamos a ubicar esta acá primero. Sublimación, la fusión, solidificación, vaporización y condensación. Entonces, con esos colores nos guiamos. Interesante conocer que a medida que nosotros estamos en uno de los estados de la materia, por ejemplo, el sólido, si estamos en el sólido y el sólido de alguna manera se le está agregando energía, está también absorbiendo energía, ese sólido va a terminar siendo un líquido gracias a ese proceso llamado fusión. Si es distinto, por ejemplo, si al líquido nosotros le vamos a sacar, le extraemos, distinto pues ahorita en el caso de la fusión, que en el caso de la fusión estamos de alguna manera estamos agregándole energía al sólido para que se convierta en un líquido. Si yo normalmente les traigo energía al líquido, lo voy a volver un sólido. Normalmente las moléculas de los sólidos y sus partículas van a estar de alguna manera como muy unidas, muy quietas. No va a haber mucha energía cinética en el interior de sus moléculas. Entonces lo mismo ocurriría aquí. Si yo le agrego más energía al líquido, va a haber un proceso de vaporización y se va a convertir en un gas. Cosa inversa, si normalmente le voy a extraer energía al gas, termino condensándolo y lo vuelvo un líquido. Y aquí pues entraríamos en el tema de las definiciones. Importante conocer aquí el tema, ya estamos hablando de fusión. Entonces en la fusión normalmente estamos agregando energía a un sólido para que se vuelva un líquido. Entonces nosotros vamos a poder medir cuánto calor es necesario para que haya fusión. Entonces podríamos leer la definición: la cantidad de calor que se necesita por unidad de masa para cambiar una sustancia de la fase sólida a la líquida, que hablábamos ahorita en las fases, a su temperatura de fusión se llama calor latente de fusión y se denota por la letra H sub F. Listo, importante conocer eso. Existe una ecuación, la ecuación es esta que está en la parte inferior, que me va a relacionar la masa y el calor latente de fusión. Si quiero saber cuánta energía se necesita para fusionar una sustancia, utilizaría esta ecuación. Unidades, no olvidemos las unidades. Ya saben ustedes que el calor, que se denota con la letra Q, lo vamos a medir en Joule, calorías o BTU. Importante conocer eso. La masa, vamos a trabajarla en kilogramos. Y pues ya el calor latente de fusión, como
nos dice la definición, es la cantidad de calor que se necesita por unidad de masa. O sea, calor por unidad de masa. Serían las definiciones en términos de unidades de medida para el calor latente de fusión. Vamos a pasar al de vaporización. Entonces, en vaporización, lo que vamos a hacer es, como normalmente vamos a transformar una sustancia líquida y la vamos a pasar a vapor. Entonces necesitamos agregarle energía. Para saber cuánta energía se necesita, pues utilizaríamos la ecuación, esta que está acá en la parte de abajo, que dice Q es igual a la masa por el calor latente de fusión. Entonces el calor latente de fusión es la cantidad de calor necesario por unidad de masa para cambiar una sustancia de líquido a vapor a su temperatura de ebullición. A esto lo llamamos nosotros calor latente de vaporización y se denota por la letra H sub V. Entonces aquí vamos a hablar también de unidades, lo mismo que hablábamos ahorita del calor latente de fusión. Entonces en unidades de medida, ¿usted qué va a trabajar? Va a trabajar lo mismo, un calor, una letra Q, tiene unidades en joules, en calorías o en BTU. Tenemos una masa, esta la vamos a procurar trabajar en kilogramos, en algunos textos se puede trabajar en gramos. Aquí tenemos el HV y este lo vamos a definir joule sobre kilogramo. ¿Listo? Importante tener en cuenta todas estas ideas. Siempre que haya un cambio de fase, se va a extraer o se va a agregar calor. Importante conocer eso y eso es lo que ocurre ahí. Entonces, para seguir hablando, los seres humanos pues hicieron ya muchos cálculos y nos dan esta tabla. Esta tabla nos va a permitir a nosotros desarrollar todo este contenido. Aquí tenemos sustancias como el agua, como el mercurio, como el cobre, como la plata y como el plomo. Y existe un dato muy importante aquí, el punto de fusión. Ese punto de fusión para el agua es 0 grados Celsius, para el mercurio menos 39 grados Celsius, para el cobre 1080 grados Celsius, para la plata 960.8 Celsius y para el plomo 327.3 Celsius. Existe aquí una parte, este sería el calor latente de fusión, eso que nosotros llamamos H sub F, y aquí va a estar el calor latente de vaporización. Estos datos, si no los preguntan, tendríamos que conocer primero la sustancia de la que están hablando. También aquí está la unidad, joule por kilogramo, y existe otra que es caloría por gramo. Aquí existe una cosa muy interesante que son los puntos de ebullición y el de fusión otra vez, 0 y 100. Recordemos esos dos datos. Y estos valorcitos de acá, que los vamos a utilizar ahora en un ejemplo. Sin esta tabla usted no podría desarrollar estos ejercicios. Vamos a hacer un ejemplito y a partir de ese ejemplo vamos a aplicar nuestras ecuaciones. Entonces el ejercicio dice que se bosqueja el proceso de los 3 cambios de estado físico del agua a medida que se adiciona calor a 2 kilogramos de agua, comenzando con una temperatura inicial de menos 20 grados Celsius hasta una temperatura final de 130. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hallar cuánto calor se necesita para pasar, por ejemplo, de menos 20 a 0. Eso sería uno de los pasos. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hallar cada uno de estos calores, Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. Y Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. Esa sería como la gran pregunta. ¿Cuánto vale cada uno de estos elementos que estoy mencionando acá?
Para hacerlo, pues vamos a coger pedacitos de la gráfica. Entonces, por ejemplo, para hallar Q1, vamos a coger un pedacito de gráfica. Aquí voy a hacer los ejes. Aquí voy a llamar temperatura en grados Celsius y este Q. Entonces voy a coger este pedacito nomás, vea, este. ¿Cuál es? Este que está acá. Este pedacito que dice AB. Entonces aquí dice menos 20. Y aquí le voy a poner 0. Listo. Entonces me están pidiendo, me están preguntando Q1. Normalmente ahí en ese punto donde está, normalmente ahí eso es hielo. Listo, ahí están en hielo. Entonces, para conocer nosotros cuánta energía es necesaria para cambiar esta temperatura de menos 20 a 0, usted debe saber que utilizamos la ecuación general de la calorimetría. Q1 es igual a la masa por el calor específico del hielo en ese punto por la diferencia de temperatura. Ese sería en ese caso el Q1. Entonces usted debe recordar, aquí que coloquemos ese datico, que para hacer esto necesitamos la masa, el calor específico del hielo y una diferencia de temperatura. Aquí voy a utilizar este espacio pequeño. Entonces voy a escribir aquí que el C del hielo, o el calor específico del hielo, va a ser igual. Vamos a anotar, esto es un dato que sale de tablas, a 2093 Joule kilogramo Kelvin. Esto sale de una tabla, esto usted no lo debe saber de memoria, esto lo vamos a buscar en una tabla de valores. Ya tengo ese dato. Aquí hay algo que llama diferencia de temperatura. La masa la tengo, la masa son 2 kilogramos, aquí está mencionándomelo. Entonces vamos a analizar esta primera parte. Entonces la diferencia de temperatura nos está diciendo que va de menos 20 a 0. De menos 20 a 0. Entonces usted debe recordar que la diferencia de temperatura es igual a la temperatura inicial. Esta va a ser la temperatura final y esta la temperatura inicial. Temperatura final que vale 0 menos la temperatura inicial que es menos 20. Si usted sabe, esto por ley de signos, menos por menos nos va a dar más. 0 más 20 da 20 grados Celsius. Estamos trabajando en Celsius. Importante recordar algo que quiero que tengan en cuenta. La diferencia de temperatura en Celsius es igual a la diferencia de temperatura en Kelvin. Entonces estamos trabajando 20 Celsius igual a 20 Kelvin. Entonces voy a continuar, voy a cambiar de hoja. ¿Listo? Bueno, voy a escribir esos datos que había escrito en la hoja anterior. Escribía Q1 es igual a la masa por el calor específico del hielo por la diferencia de temperatura. Ya eso lo teníamos. Sabíamos que la masa era 2 kilogramos, que el calor específico del hielo era aproximadamente de 2093 Joule por kilogramo. Y la diferencia de temperatura la hemos hallado, nos había dado 20 grados Celsius y les había comentado que es igual a la diferencia en Kelvin. Ojo con esto, no estoy diciendo que Celsius es igual a Kelvin, son dos unidades distintas. Lo único que estoy diciendo es que la diferencia de temperatura de 20 grados Celsius es igual a la de 20 Kelvin. Entonces vamos a operar, vamos a escribir Q1 igual a la masa que vale 2 kilogramos multiplicado por el calor específico del hielo, porque estamos en un pedazo de la gráfica donde es hielo. 2093 Joule por kilogramo. Y el delta T 20 Kelvin. ¿Para qué escribo el 20 Kelvin? Porque necesito, aquí se me olvidó escribir esta unidad Kelvin, necesito cancelar
con este Kelvin que no había escrito. Este con este se va, kilogramo con kilogramo se va, y la respuesta nos va a quedar en Joule. Entonces Q1 es igual a 83.720, que es el resultado de multiplicar 2 por 2093 por 20. Aquí voy a tener en cuenta ese dato, 83.720 joules. ¿Listo? Es como en el caso anterior, vamos a dibujar ahorita, vamos a hallar Q2. Ya hallamos Q1, ya vamos a hallar Q2. Entonces vamos a hacer aquí una especie de planito. Aquí vamos a colocar Celsius y aquí voy a utilizar la letra Q para el calor. No olviden que hicimos este Q1 ya lo hallamos, ¿cierto? Y aquí decía 0 y aquí decía 20, menos 20. Aquí la línea era esta y aquí estaba Q2. Entonces les recuerdo que el agua, el punto de fusión es 0 grados Celsius. Este es el punto de fusión del agua. Entonces, como estamos en fusión, necesitamos saber cuánta energía se necesita para que pasemos a un estado de fusión, a una fase de fusión. No un estado, sino una fase. Entonces recordemos que Q es igual a la masa por el H de fusión, el calor latente de fusión. Entonces vamos a escribir Q2 igual a la masa, que son 2 kilogramos, por el calor latente de fusión. Esta ecuación la vamos a utilizar para hallar ese Q2. No olviden acá que por esta tabla, voy a señalar aquí con rojo, este es el calor latente de fusión. Miren aquí a la izquierda superior, dice calor latente de fusión y miren el número, 334 por 10 a la 3. Este H sub F vale 334 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo. Ese sale de esta tabla azul que está al lado izquierdo. Entonces usted va a escribir Q2 igual a la masa, ya la sabemos, 2 kilogramos, por este valor de el calor latente de fusión, 334 por 10 a la 3 joule kilogramo. Le vamos a escribir Q2 igual a la multiplicación, entonces cancelemos esto con esto y va a multiplicar 2 por 334, vamos a hacerlo así rapidito, eso le debe dar 668 y agrego este por 10 a la 3 acá, joules. Listo. Este sería mi segundo valor que me están preguntando, Q2. Vamos a continuar en otra hoja con el Q3, Q4 y Q5. Entonces vamos a hallar el Q3. Pues volvemos a lo mismo, hacemos un planito y va a colocar la temperatura y aquí va a colocar el calor. Acuérdese que ya hicimos esta, Q1, ya hicimos Q2, eso es como una escalerita. Este valía 0 y este valía menos 20. Listo, entonces ahora vamos a hacer este nuevo segmento. Este segmento acá, aquí en este caso ya la temperatura ya se va a acercar a los 100 grados. Es decir, ya se va a acercar a la vaporización. Entonces en este caso el agua es un líquido en esta línea que está acá. Listo. Es un líquido. Aquí está conviviendo. Esto era hielo. Pedazo de acá era hielo. Aquí era agua más hielo. Y aquí ya es solo agüita. Agua líquida. Listo. Vamos a hallar entonces este pedacito de acá. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Pues hombre, estamos acá en 0 y vamos a pasar a 100. Entonces usted escribe Q3, que es este que está acá, Q3, igual a la masa del agua por
el calor específico del agua, estamos hablando de agua líquida, por la diferencia de temperatura. Listo, entonces ya sabemos que vamos el delta T. El delta T es igual a la temperatura final menos la inicial. La temperatura final pues va a ser 100 porque voy de 0, voy aquí de 0 a 100. Eso es como esa subidita, como si estuviera subiendo una falda. Entonces vamos a subir esa falda de 0 a 100. Entonces usted va a escribir delta T igual a 100, que es el final, menos el inicial. Esto le va a dar 100. ¿100 qué? Grados Celsius. 100 grados Celsius. Recuerde también lo que le había dicho, que esa diferencia de temperatura es igual también a 100 Kelvin. Bueno, entonces ya tenemos los datos, nos falta el C del agua. El C del agua, usted ya lo sabe. Ese C del agua lo vamos a escribir acá. Vale 4186 joules kilogramo Kelvin. Este calor específico nos lo encontramos mucho en los primeros ejercicios de calorimetría. Entonces vamos a escribir la ecuación, dice Q3 igual a la masa, vale 2 kilogramos, por el calor específico del agua, 4186 joules kilogramo Kelvin. Y otra vez aquí voy a colocar la temperatura en Kelvin, que son 100 en nuestro caso. Q3 es igual a la multiplicación de sus números. Te va a multiplicar todos sus números, va a multiplicar el 2, luego el 2 por 4186 y luego por 100. ¿Listo? Eso le va a dar un número poco grande. Ese número es 837.200. No olvide las unidades, kilogramo se va con kilogramo, Kelvin con Kelvin. Y esta respuesta nos va a dar en joules. Listo. Vamos aquí a graficar los otros dos y ya vamos a terminar. Entonces volvemos a lo mismo, vamos a hacer un plano. Vamos a hallar Q4. Listo. Vamos a hallar. Entonces, para hallar Q4, no recuerden lo de la gráfica. Q, esto es temperatura. Recuerden que nosotros íbamos acá. Aquí era Q1, ya lo hallamos. En esta parte de fusión era Q2, también lo hallamos. Aquí era Q3. Amplío más esta línea. Listo, ahí. Entonces, aquí vamos ya con Q3. Aquí no olviden que es 0, que era fusión. Aquí era menos 20. Aquí estaba en líquido en esta parte de acá. Aquí están 100. Entonces nos están pidiendo el calor necesario, es Q4, para vaporizar, para comenzar a vaporizar ese líquido que aquí pasó de ser agua, aquí estaba en líquido, agua líquida, pasó ya a este estado que sería vaporización. Entonces vapor. Esto, vaporización, vamos a escribirlo acá. Este es más sencillo. Ya no olvidemos que estamos en este Q4, entonces Q4 sería, como es vaporización, Q4 es igual a la masa por el HV, que es el calor latente de vaporización. Porque no olviden que estamos analizando la temperatura de vaporización. Si usted observa la tabla, esa temperatura de vaporización acá, llamado punto de ebullición, son 100 grados Celsius. Y nos dan un valor acá,
de 2256 por 10 a la 3. Listo, no olvidemos ese datico ahí. Joule por kilogramo, ya estamos acá en vaporización. Entonces voy a continuar en la otra diapositiva para hacer el cálculo. Listo, entonces tengo aquí Q4 y Q4 es igual a la masa por el H de vaporización, calor latente de vaporización. La masa la tenemos, son 2 kilogramos. Y este calor latente de fusión, no olviden este que está acá. Como estamos hablando de vaporización, estamos también hablando de ebullición a 100 grados, que es la línea que estábamos dibujando anteriormente. Ese valor vale este que está acá. 2256 por 10 a la 3. 2256 por 10 a la 3. Unidades, Joule. Y arriba, Joule arriba y abajo kilogramos. Muy bien. Entonces escribamos Q4 igual a la masa, 2 kilogramos, por 2256 por 10 a la 3 Joule sobre kilogramo. No olvidemos borrar estas unidades. Kilogramo sobre kilogramo es 1, se cancelan. Queda Q4 igual a la multiplicación de 2 por 2256. Ya le agregamos el por 10 a la 3. Esto le va a dar 4512 por 10 a la 3. Se lo agrego ya. Joules. Eso es energía. Y ya para finalizar vamos a hallar el Q5. El Q5 hallar. Vamos a hallarlo. Y ese Q5 usted lo va a hallar de la siguiente forma. Va a hacer acá una gráfica. La misma que hicimos ahora, un pedacito acá, este escaloncito acá que es fusión, aquí que es líquido, aquí que está 100 y aquí este último. Este último que está acá está 130. Aquí estaba 100. Aquí estaba en 0 y abajo estaba menos 20. Este era Q1, Q2, Q3. Tocar borrar la parte de acá. Listo. Y este que está acá, aquí se me pasó este, perdón, Q3 es este, Q4 y Q5. Que nos están pidiendo es este segmentico de acá, que va a pintar en rojo este. Entonces mire lo que pasa, vamos a pasar de 100 a 130. Usted ya conoce la ecuación. Para que ocurra esto, tiene que haber, para que ocurra ese cambio ahí de energía, tendríamos que calcular cuánta energía es necesaria para que se aumente de 100 a 130 grados Celsius. Entonces usted utiliza masa por C por delta T. Listo, entonces usted va a escribir acá, no olviden que esto es vapor. C del vapor, en esta parte ya es vapor porque está más de 100 a 130 ya es vapor. Entonces, vapor de agua, Q5 es igual a la masa por C por delta T. Entonces aquí voy a escribir delta T. Delta T es igual a la temperatura final menos la inicial. No olviden que la inicial es 100 y la final es 130. Hacia allá quiero llegar. Entonces sería 130 menos 100. Es una simple resta. Esto le va a dar 30 Celsius. Y esto también es igual a 30 Kelvin. Ojo con eso. Tenemos estas diferencias. Listo. ¿Qué nos faltaría? Analicemos acá. La masa la tenemos. El C del vapor. Vamos a colocar aquí el calor específico del vapor. Esto sale de una tabla también. Aquí se los voy a regalar. El calor específico del vapor es 2000
joules y abajo va a escribir kilogramo, Kelvin. Listo, entonces aquí ya tenemos esto. Tenemos todos nuestros datos, ya solamente poder reemplazar. Entonces se escribe Q5 igual a la masa, 2 kilogramos, por el calor específico del vapor, que es 2000, joule, kilogramo Kelvin, luego por la diferencia de temperatura. Vea esta nos dio 30 Kelvin. No utilizo 30 Celsius porque este calor específico que está acá tiene abajo el Kelvin, para poder cancelar. Vea, kilogramo con kilogramo también, arriba me va a dar joules. Entonces el Q5 es igual a 2, va usted a multiplicar 2 por 2000 y luego por 30. Eso le va a dar 120.000 joules, que es la unidad que sobrevive. Y hasta ahí nosotros hemos hallado todos los calores o la cantidad de calor que se necesita para que cada uno de estos pasos se cumpla, para que haya fusión, para que se vuelva un líquido. ¿Qué queda como actividad o para que usted lo haga y de alguna manera se pueda terminar el ejercicio? El Q total va a ser igual a ¿qué? A la suma del Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5. Usted hace la suma de todos los que hayamos y le va a dar. Listo, ahí es importante que ustedes también participen de alguna manera haciendo esa última operación. Bueno, finalmente quiero agradecerles a Mangaden, que fue donde saqué yo la imagen de la presentación inicial, y también algunos datos fueron sacados del libro Física 2 de Juan Antonio Cuellar. Les deseo un feliz día y nos veremos en un próximo video. Que estén muy bien.